La resonancia magnética es la técnica de imagen más sensible y específica. Muestra alteraciones en más del 90% de los casos en las primeras 2 semanas de la infección, lo que me facilita el diagnóstico precoz. Permite una mejor definición en las partes blandas y que es superior a la tomografía. Por lo que se debe efectuarse de forma habitual en todo paciente que se sospecha de espondilodicitis. Sin embargo, no puede realizarse en pacientes con ciertos implantes metálicos y puede ser normal en pacientes con abscesos epidurales lineales o incluso en las meningitis. Tanto la tomografía como la resonancia son útiles para el diagnóstico del absceso del psoas, que es una complicación muy frecuente de la espondilodicitis. En la imagen potencial en T2 vemos aumento de la intensidad del disco y con menos frecuencia del cuerpo vertebral. Si comparamos este disco con los otros vemos la gran diferencia. Vemos aquí un aumento de la captación del contraste, el aumento de las placas de los extremos y el cuerpo vertebral. Aquí vemos una imagen más ampliada como invade. Tenemos la gamografía ósea con galio, es una técnica muy útil, pero de menor sensibilidad y especificidad que la resonancia magnética. Su rentabilidad es superior cuando ambas trazadores se emplean de forma simultánea, aunque en la actualidad se considera una alternativa diagnóstica en pacientes en quienes no se le puede efectuar ni la tomografía ni la resonancia magnética. Otros estudios tenemos la biopsia, que es generalmente necesaria para confirmar la sospecha clínica y radiográfica de la osteomelitis vertebral. El material de biopsia se puede obtener a través de un procedimiento abierto o por la biopsia guiada por tomografía. Hablemos sobre el diagnóstico. Ante la sospecha clínica debemos efectuar el estudio analítico, unos laboratorios de hematología, BCG y PCR. Y además una rayos X simple. Aunque la rayos X simple esté normal y tengamos los restantes de fase aguda elevada, debemos indicar inmediatamente la tomografía y la resonancia magnética, y debemos también hacer hemocultivos. La espondilodicitis o una infección generalmente monomicrobiana, y no es necesario realizar más pruebas diagnósticas si los hemocultivos son positivos. En espondilodicitis postquirúrgica es más frecuente la infección que sea polimicrobiana, y sí puede existir cierta discordancia entre sean los cultivos de sangre y el del tejido vertebral. También son muy útiles los los cultivos procedentes del foco de origen. Si estamos pensando si es urinario o si es cutáneo, entre otros, hacemos un cultivo. Si los resultados de estos cultivos son negativos, el diagnóstico microbiológico se debe confirmar mediante una biopsia vertebral. La vertebral percutánea guiada por tomografía mediante la aguja o un trocar. Si esta me sale negativa, algunos autores recomiendan hacer una segunda biopsia y posteriormente indicar una antibiótico-terapia de tipo empírico. Algunos autores recomiendan la biopsia vertebral quirúrgica abierta solo para pacientes en quienes la biopsia percutánea haya sido negativa, porque la sensibilidad de la biopsia percutánea es algo inferior de entre un 50 a un 70%. La biopsia vertebral quirúrgica abierta entre un 78 a un 86%. Si el resultado de estos cultivos previos es negativo, se hace la biopsia vertebral. En pacientes con alto riesgo quirúrgico se puede administrar un ciclo de antibiótico-terapia empírica durante 2 a 4 semanas y reservar la cirugía para los casos que no correspondan o no respondan al tratamiento con antibióticos. Todas las muestras se deben procesar para cultivos de aerobios, anaerobios, micobacterias y hongos. El tratamiento, el objetivo fundamental del tratamiento es erradicar la infección y mantener la función mecánica de la columna. Los dos elementos esenciales, la terapia antimicrobiana y la cirugía. En cuanto al tratamiento antimicrobiano, tiene escasa penetración en el tejido óseo por las circunstancias fisiológicas características de la osteomelitis. Me refiero a la inflamación, a la isquemia, a la necrosis y a la formación de los secuestros óseos. Es necesario un tratamiento prolongado a altas dosis por vía parenteral para conseguir la curación microbiológica. En general, la espondilodicitis se trata con pautas de monoterapia, y con la combinación de antimicrobianos se reserva para la fase vía oral. La gran variedad de los microorganismos implicados en esta infección me hace que varíe dependiendo de la causa o de la etiología.
Tenemos pautas empíricas con cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, ciprofloxacina. Incluso si es alérgico tenemos la vancomicina. La mayoría de los estudios y guías terapéuticas recomiendan ciclo de 4 o 6 semanas, otros de 6 o 8 semanas, ¿ok? Y seguido de una pauta por vía oral, duración variable de 2 a 3 meses con quinolonas de primera generación. La terapia antimicrobiana debe mantenerse hasta conseguir una respuesta clínica favorable con mejoría progresiva del dolor y de la debilidad motora. Mientras se espera el estudio microbiológico, es necesario indicar de una vez la pauta empírica. Apenas tengamos el resultado de microbiológico, se debe modificar según los resultados de identificación en los antibiogramas. La duración del tratamiento microbiano es un tema de gran controversia sobre el que no hay un consenso actualmente en la literatura. Un punto de vista práctico en la terapia antimicrobiana debe mantenerse hasta conseguir una respuesta clínica favorable con mejoría progresiva del dolor y de la movilidad, como ya habíamos hablado. Mientras algunos autores mantienen el tratamiento hasta conseguir la normalidad de los parámetros analíticos, otros fijan pautas de 6 a 8 semanas en los casos no complicados y lo podemos prolongar en los pacientes con complicaciones como abscesos. La infección está producida por Staphylococcus aureus. Bueno, se recomienda un ciclo intravenoso de cloxacilina en pacientes alérgicos, la cefazolina o la vanco. Si la evaluación es favorable, bueno, vamos cambiando el tratamiento dependiendo de lo que nos salga en la analítica. Recuerden que la mayoría de estos tratamientos es de 4 a 6 semanas o de 6 a 8 semanas, dependiendo del autor donde leamos el texto. En el tratamiento quirúrgico, bueno, dado el alto riesgo de complicaciones neurológicas, siempre se debe plantear la eventualidad y necesidad de la cirugía en la espondilodicitis, sobre todo de origen cervical y torácica. La técnica y vía de abordaje quirúrgica, si es anterior y posterior, la necesidad de fijación con material de osteosíntesis y la localización. También la utilización de injerto óseo y, bueno, realmente todos estos son temas de controversia en la literatura. El tratamiento quirúrgico tiene como objeto el adecuado drenaje y el debridamiento del tejido inflamatorio para mejorar la perfusión tisular y asegurar la estabilidad y dinámica de la columna. Las principales indicaciones son la compresión medular secundaria al colapso vertebral o la inestabilidad de la columna, el drenaje de complicaciones supuradas como abscesos epidurales paravertebrales y de otras localizaciones, el fracaso del tratamiento médico y el diagnóstico para hacer las biopsias paravertebrales. Bueno, la fijación mediante la instrumentación, eso se va a decidir según el grado de inestabilidad y suele efectuarse en la parte posterior para evitar colocar material protésico sobre el tejido inflamatorio del cuerpo vertebral. Sobre todo los procedimientos de drenaje quirúrgico y fijación pueden realizarse de forma simultánea o bien de forma secuencial en 2 tiempos. Por todas estas razones, son múltiples las técnicas que ofrecen muchos autores sobre la espondilodicitis. La técnica quirúrgica más aceptada es el drenaje por vía anterior y la fusión vertebral mediante el injerto óseo. Si existe inestabilidad de la columna, el drenaje anterior se complementa por fijación por vía posterior. Puede realizarse de forma simultánea o secuencial en 1 o 2 tiempos quirúrgicos. Existe un consenso en que la aplicación de injerto óseo facilita la fijación vertebral y mejora la estabilidad. El drenaje por vía posterior sin fijación, en el caso de la laminectomía, es una técnica que se ha abandonado, pues no permite un drenaje adecuado y causa mayor inestabilidad. En los casos seleccionados se utilizan procedimientos menos invasivos como la toracoscopia, laparoscopio, drenaje transpedicular o disectomía percutánea. El drenaje de estos abscesos paravertebrales o epidurales pueden realizarse tanto por vía percutánea guiada por tomografía o bien por cirugía abierta, dependiendo de la localización y la extensión. En tratamientos coadyuvantes tenemos los antiinflamatorios no esteroideos con opiáceos, el reposo absoluto, sobre todo 1 o 2 semanas, sobre todo en pacientes postoperados, y el uso de corsés ortopédicos. Bueno, la evolución y pronóstico debe presentarse especialmente en la aparición, sobre todo, un déficit neurológico. La mortalidad global es inferior al 5% y la BCG y especialmente la PCR son útiles para valorar la respuesta. Tenemos formas específicas de la espondilodicitis tuberculosa, también espondilodicitis brucelar y la espondilodicitis postquirúrgica, que podemos hablar y extender en otro momento. En conclusión, bueno, la espondilodicitis es una infección poco frecuente y se debe sospechar en todo paciente con dolor de la columna y con los reactantes de fase aguda elevados. La resonancia y la tomografía son
lo mejor, ¿ok? Son de mayor sensibilidad de imágenes. Su diagnóstico etiológico debe confirmarse siempre con hemocultivos y biopsias vertebrales, y el tratamiento antimicrobiano prolongado y la cirugía son esenciales para controlar la infección y prevenir la aparición de secuelas. Muchas gracias, aprovecha cada día que Dios te regale para cumplir tus metas.